conexión. Con la buena vibra musical. Best on Top, Top 40. Una selección musical a través del tiempo, con temas que marcaron una época genial en tu vida musical. Best on Top, Top 40. ¿Qué tal? Soy Paula Morao. Síguenos en las redes sociales, Twitter e Instagram. Morao Paula. Facebook, Best on Top Radio. ¿Listos? En esta primera parte les tengo un recorrido musical desde los años 70 con David Bowie, Queen y Elton John. Luego damos un salto a la década del 2000 y nos refrescaremos con Taylor Swift, Katy Perry y Pink. ¿Preparados? Porque arrancamos en retro. Recordemos esos viejos tiempos con el Best on Top, Top 40. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 2, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Space Oddity, o bien Rareza Espacial, con un estilo de pop psicodélico, es una de las obras cumbre del músico británico David Bowie. Lanzada en 1969, supuestamente debía coincidir con el alunizaje del Apolo 11. Y vaya que lo hizo, porque fue utilizada por la cadena de televisión BBC en su cobertura del vuelo espacial con el alunizaje de las 2 primeras personas en la Luna. La canción narra el lanzamiento al espacio del Mayor Tom. En la odisea del astronauta, Bowie canta la sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio dentro de una ínfima cajita de lata, desconectado de toda comunicación con la Tierra. En 1973 fue reeditado por RCA Records de los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto 15 en la Billboard Hot 100. En noviembre de 1975 se apoderó del número 1 en las listas de sencillos del Reino Unido. Y por si fuera poco, esta canción fue elegida por Elon Musk, un visionario y ejecutivo de la empresa privada de exploración espacial más grande del mundo, SpaceX, quien la usaría durante el lanzamiento del Falcon Heavy el 6 de febrero del 2018. Sigamos con más de la buena vibra de esos temas que nunca perderán vigencia. Por ahora, seguimos con nuestro segmento retro, al estilo Best on Top, Top 40. Y desde 1969 avanzamos al año 1972. Si bien los años 60 y 70 fueron muy importantes para la exploración espacial, el hombre había llegado a la Luna 3 años antes, y la música, así como todo el arte en general, no hicieron esperar sus manifestaciones. Así como la canción Space Oddity del artista David Bowie, que escuchamos al inicio, el cantante y también pianista Elton John lanzó en abril de 1972 un tema que se convirtió en un gran éxito en las listas musicales de todo el mundo. Es considerada como una de sus mejores canciones de todos los tiempos, Rocketman. Déjate llevar y recibe la buena vibra musical de estos temas que, a pesar del tiempo, siempre perdurarán a lo largo de nuestra vida musical. Dale volumen. Zero hour, 9 a.m.
and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out there alone. It's gonna be a long time. Estás escuchando Best on Top Top 40. Síguenos por las redes sociales, Twitter e Instagram, Morao Paula, Facebook, Best on Top Radio. Each morning I get out my diary, can't barely stand on my feet. Take a look at yourself in the mirror and cry. Lord, what you did to me. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, 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 somebody. Can anybody find me somebody to love? Avanzamos ahora al año 1976. Somebody to Love es la canción principal del disco A Day at the Race del grupo de rock inglés Queen. Tema se catalogó como una composición rock y balada con aires de gospel, con una letra fuertemente religiosa, una experiencia auditiva maravillosa con la voz de Freddie Mercury, quien fuera su compositor, con ese juego de escalas de voz muy complicadas para cualquier otra persona, quien junto a Brian May y Roger Taylor le dieron vida a esta pieza magistral en la historia de la música. ¿Y a ti qué te pareció? Simplemente genial. Seguimos avanzando con nuestro paseo musical a través del tiempo. Nos refrescaremos un poco con el siguiente segmento, Fresh. Temas que te refrescan hasta el pensamiento. Escucharemos 3 temas para sacudir las malas vibras, 3 temas para pasarla súper bien. Llegamos al final por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Espero hayan recibido la buena vibra musical del Best on Top Top 40. Síguenos en las redes sociales, Twitter e Instagram, Morao Paula, Facebook, Best on Top Radio. Soy Paula Morao y me despido con un beso eléctrico. Deseándoles que tengan muy buenos días, tardes, noches. Hasta la próxima. Chao, pescado.